¿Sabías que existe un objeto sagrado con el poder de resguardar tu casa de cualquier influencia maligna, pero que muchos lo tienen sin saber realmente cómo utilizarlo? Y lo más preocupante, quienes no lo poseen están dejando su hogar expuesto a energías oscuras que pueden alterar profundamente sus vidas y las de sus seres queridos. Si últimamente sientes que todo se complica, que la armonía en tu hogar ha sido reemplazada por discusiones, enfermedades o preocupaciones constantes, presta atención, porque este mensaje podría marcar un antes y un después en tu vida. El Padre Pío, reconocido por sus dones milagrosos y su conexión espiritual tan profunda, nos dejó una advertencia poderosa sobre el Santo Rosario. No es simplemente un símbolo religioso que cuelga de una pared o se guarda como tradición familiar. Es una herramienta del cielo, un verdadero escudo, una arma espiritual capaz de frenar cualquier mal que quiera cruzar la puerta de tu hogar. Y aquí está lo más importante. Muchas personas lo tienen, pero no lo emplean como deberían. Y quienes no lo tienen, están dejando su casa sin protección. ¿Quieres descubrir cómo el rosario puede traer una transformación real a tu vida y la de tu familia? ¿Cómo puedes cerrar las puertas al mal y abrirlas a la paz y la bendición? Antes de seguir, si tú también crees en el poder del Santo Rosario, escríbelo en los comentarios. Yo confío. Y quédate hasta el final, porque voy a mostrarte cómo el Padre Pío enseñaba a usar esta arma sagrada de manera efectiva. Pero todo comienza con una decisión. Si aún no cuentas con un rosario, este es el momento ideal para obtener uno. Y si ya lo tienes, asegúrate de estar usándolo como lo enseñaron Dios y el Padre Pío. Lo que estoy a punto de revelarte puede cambiarlo todo. Hoy más que nunca, este llamado adquiere una importancia única. En un mundo donde los hogares son blanco constante de ataques espirituales, donde las familias se fracturan sin causa clara, y donde el miedo y la ansiedad parecen gobernarlo todo, las palabras del Padre Pío resuenan con una fuerza imponente. No se trata solo de palabras de consuelo, sino de profundas verdades que él recibió a través de sus experiencias místicas, confirmadas por hechos sobrenaturales que presenció personalmente. Vivencias que prueban cómo un simple rosario en tu hogar puede dar inicio a un cambio total en tu entorno familiar. Pero déjame decirte algo importante. Este mensaje no es para cualquiera. Es para quienes están dispuestos a asumir con seriedad la protección espiritual de los suyos. Para quienes comprenden que en estos tiempos difíciles, más que nunca, necesitamos apoyarnos en las armas espirituales que Dios y la Virgen María nos han entregado. Quédate hasta el final del video, porque no solo te voy a contar lo que ocurre cuando tienes un rosario en tu casa, sino también las consecuencias de ignorar su valor. Además, te compartiré algunas de las experiencias sobrenaturales que vivió el Padre Pío con el rosario y cómo esas vivencias pueden ayudarte a convertir tu hogar en una fortaleza espiritual imposible de derribar. Lo que te voy a contar ahora es algo que el Padre Pío vivió en carne propia durante sus años en el convento de San Giovanni Rotondo. Pocos saben que este santo pasaba noches enteras en combates espirituales, enfrentando fuerzas oscuras que muchos ni siquiera se atreverían a imaginar. ¿Sabes cuál era el arma más poderosa de Padre Pío? Exactamente, el Santo Rosario. En una noche especialmente desafiante, cuando las fuerzas del mal lo acosaban con una intensidad inusual, Padre Pío compartió que presenció algo extraordinario. Cada Ave María que pronunciaba se transformaba en una flecha luminosa que rompía la oscuridad espiritual.
Las cuentas del rosario brillaban como pequeñas estrellas, formando un escudo que lo rodeaba. No se trata de una metáfora, sino de una vivencia auténtica que relató a quienes más confianza les tenía. Pero lo que realmente impactaba no eran solo sus propias experiencias, sino lo que llegaba a percibir en los hogares de las familias que seguían fielmente su consejo sobre la oración del rosario. Gracias a su don de bilocación y discernimiento espiritual, Padre Pío podía ver más allá de lo evidente, y lo que percibía era profundamente revelador. Las casas donde el rosario no solo decoraba, sino que era rezado con entrega, irradiaban un tipo de protección invisible pero real. Según sus palabras, el rosario actuaba como un pararrayos espiritual para el hogar, y esa comparación no podía ser más acertada. Así como un pararrayos físico protege a una vivienda durante una tormenta, el rosario canaliza la protección divina, desviando todo lo que pueda poner en riesgo la paz del hogar. Pero hay algo aún más profundo que él detectaba y que muy pocos conocen. Cuando una familia reza el rosario con fe verdadera, se establece lo que él llamaba una conexión directa con el Inmaculado Corazón de María. Esta conexión no es simbólica ni imaginaria. Es un canal continuo de bendiciones y gracias que fluye directamente hacia el hogar y sus miembros. Durante los años de su ministerio, Padre Pío fue testigo de innumerables cambios en las familias que adoptaron esta práctica con seriedad. Hogares llenos de tensiones comenzaron a experimentar una calma que desafiaba toda explicación. Personas que vivían con angustia y miedos constantes, poco a poco, empezaban a sentir una paz que ningún tratamiento había logrado brindarles. Sin embargo, también ofrecía una advertencia seria. Había hogares donde el rosario era tratado como un simple objeto decorativo o un amuleto de suerte. Padre Pío era claro: el rosario no es un talismán. Es un instrumento de auténtico poder espiritual que solo muestra su eficacia cuando se reza con verdadera devoción. Esta diferencia es vital para entender qué sucede cuando tenemos uno en casa. En un momento compartiré contigo qué solía percibir Padre Pío en los hogares donde el rosario era descuidado o mal utilizado. Pero antes, es importante que conozcas las 3 señales claras que indican que tu rosario está funcionando como un escudo espiritual para tu familia. Estas señales son tan evidentes que, una vez las reconozcas, sabrás si tu casa está siendo protegida como debería. Padre Pío habló de 3 manifestaciones inconfundibles que aparecen en los hogares donde el rosario actúa como escudo. Son tan fuertes y visibles que podrás notarlas fácilmente. La primera de ellas es lo que él denominaba la paz sobrenatural. No se trata simplemente de un ambiente tranquilo, sino de una presencia viva y palpable de la Virgen María dentro del hogar. Se manifiesta de 3 maneras evidentes. La primera es una serenidad difícil de explicar que se mantiene incluso en medio de las peores adversidades. La segunda, una sensación de resguardo espiritual que rodea a cada miembro del hogar. Y la tercera, una clara disminución de la angustia y los miedos que antes parecían reinar en la casa. La siguiente señal está relacionada con el cambio profundo en la atmósfera espiritual del hogar. Según lo expresaba el Padre Pío, cuando el rosario despliega todo su poder, se produce una transformación palpable. El ambiente se torna más liviano, las tensiones se disipan sin razón aparente y se percibe una especie de presencia protectora que envuelve el lugar. Los miembros de la familia notan que los conflictos pierden fuerza antes de volverse discusiones graves, como si una energía invisible estuviera desactivando
las vibraciones negativas. Antes de contarte cuál es la tercera señal que completa las enseñanzas del Padre Pío sobre el rosario, necesito compartir contigo algo esencial. Durante mucho tiempo hemos reunido y estudiado en profundidad las enseñanzas más significativas del Padre Pío sobre el poder del rosario. Son tantos los detalles y tan extensos los contenidos que sería imposible abordarlos todos en un solo video. Por eso, creamos un recurso especial para quienes desean sumergirse más en este conocimiento tan valioso. Hablamos de Los secretos espirituales de San Padre Pío, un libro digital que contiene sus enseñanzas más profundas sobre la fuerza del rosario y cómo proteger espiritualmente el hogar. Este libro no se limita a recopilar oraciones, sino que ofrece una guía completa con las enseñanzas completas del Padre Pío acerca de las distintas formas de protección que el rosario puede brindar. Oraciones específicas que él recomendaba según las circunstancias familiares, métodos espirituales para potenciar al máximo el poder del rosario, y rituales de bendición y consagración del hogar. Además, contiene testimonios de cambios impactantes en familias reales. Puedes acceder a él a través del enlace que hemos dejado fijado en los comentarios. Ahora bien, volvamos al punto central. La tercera señal, y sin duda la más impresionante, es lo que Padre Pío llamaba el escudo de luz. Esta manifestación se da de tres maneras distintas. Primero, en forma de una protección inusual frente a influencias espirituales negativas, haciendo que quienes viven en el hogar se vuelvan más fuertes interiormente. En segundo lugar, con intervenciones que parecen venir del cielo y que impiden accidentes o situaciones de riesgo. Y finalmente, con una capacidad singular de discernir lo correcto en momentos clave, que permite a la familia tomar decisiones acertadas cuando más lo necesitan. Es vital comprender, sin embargo, que estas señales no se manifiestan de manera automática. No basta con tener un rosario en la casa. El Padre Pío advertía que hay una forma específica de activar este poder protector y que muchas familias, sin darse cuenta, están impidiendo la llegada de estas bendiciones por no seguir adecuadamente sus recomendaciones. En los minutos que siguen, te mostraré exactamente lo que debes hacer para que el rosario se transforme en ese escudo luminoso del que hablaba Padre Pío. Pero antes de eso, es crucial que comprendas las consecuencias espirituales de tener un rosario en casa y no utilizarlo como se debe. Esta advertencia de Padre Pío es tan seria que podría explicar por qué hay hogares que, aunque tienen varios rosarios, siguen siendo afectados por conflictos espirituales. Padre Pío nos dejó una advertencia profunda y conmovedora sobre el uso del rosario que no puede pasarse por alto. Según sus enseñanzas, tener un rosario en casa sin rezarlo con fe no es simplemente una omisión, sino que implica consecuencias espirituales reales. La primera advertencia habla de lo que él llamaba la protección bloqueada. Cuando el rosario se deja colgado como adorno y cubierto de polvo, deja de ser ese canal de protección divina y se convierte, tristemente, en un símbolo de las bendiciones que estamos dejando pasar. Es como si tuviéramos en nuestras manos un escudo poderoso y lo ignoráramos mientras nos enfrentamos cada día a las luchas de la vida sin defensa alguna. La segunda advertencia va aún más allá. Padre Pío afirmaba que el adversario espiritual utiliza una estrategia muy sutil: hacernos creer que por tener un rosario en casa ya estamos protegidos, aunque nunca lo recemos. Esta sensación engañosa de seguridad espiritual nos hace bajar la guardia, lo cual es sumamente peligroso.
Es como guardar un extintor en la cocina sin saber cómo usarlo ni revisar si todavía funciona. Luego está la advertencia sobre las oportunidades perdidas. Cada vez que ignoramos un rosario colgado en la pared o guardado en un cajón, estamos perdiendo oportunidades concretas de recibir bendiciones que la Virgen María desea conceder a nuestra familia. Estas bendiciones no son teóricas, son ayudas específicas para nuestras dificultades cotidianas. Padre Pío lo decía con claridad: un rosario olvidado se transforma en un testigo mudo de nuestra frialdad espiritual. Señalaba que muchas familias conviven con el rosario a diario, pero siguen siendo víctimas de turbulencias espirituales porque han caído en lo que él llamaba la trampa de la costumbre, mirando el rosario como un simple objeto, sin reconocer su verdadero poder. Pero aquí entra la parte luminosa del mensaje. Todo esto puede cambiar en un instante. No importa cuántos años haya pasado tu rosario sin ser tocado, sus efectos protectores pueden reactivarse en cuanto decidas valorarlo y utilizarlo como corresponde. La Virgen está esperando justamente ese gesto de fe para desatar una lluvia de bendiciones sobre tu hogar. En breve, compartiré contigo cómo colocar y rezar el rosario en tu casa para que su fuerza espiritual se despliegue por completo. Padre Pío dejó instrucciones muy claras al respecto y quienes las han seguido han experimentado cambios maravillosos. Antes de llegar a eso, es esencial que comprendas algo vital sobre el rosario y el tiempo que estamos viviendo. Padre Pío, con su mirada profética, anticipó una época como la actual, en la que las familias serían atacadas espiritualmente de manera feroz. Hablaba de tiempos marcados por la confusión, el miedo y la división que intentarían quebrantar la armonía en los hogares. ¿Te resulta familiar? Hoy en día, vemos hogares invadidos por la ansiedad, peleas sin motivo aparente, tristeza que se instala sin ser invitada. Las alteraciones espirituales se han vuelto parte del día a día, al punto que muchos ya las consideran normales. Es precisamente en medio de esta tormenta que el rosario brilla con más fuerza. Padre Pío enseñaba que el rosario no es solo una oración más, sino un arma poderosa, un instrumento creado para estos tiempos tan desafiantes. Actúa como una protección espiritual de varios niveles para la familia. El primer nivel protege el ambiente físico del hogar. Cuando el rosario se coloca y se reza como corresponde, crea lo que Padre Pío describía como un campo de paz, capaz de neutralizar las energías negativas que intentan entrar en la casa. Es como si cada Ave María pronunciada reforzara una barrera invisible, envolviendo a la familia en una atmósfera de serenidad y resguardo. El segundo nivel se encarga de resguardar la mente y el corazón de quienes viven en el hogar, en una época en la que la angustia y el temor se expanden como una plaga invisible. El rosario se convierte en un filtro espiritual que limpia los pensamientos y serena el alma. Padre Pío notaba que en los hogares donde se reza el rosario con constancia, las personas muestran una resistencia sorprendente ante la tristeza y la negatividad. El tercer nivel, quizás el más vital para el mundo actual, es la protección del núcleo familiar. Hoy en día, las fuerzas que buscan separar a las familias están más activas que nunca. En este contexto, el rosario funciona como un vínculo de unidad muy poderoso. Forma lo que el Padre Pío describía como un entramado de gracia que mantiene conectados a los miembros de la familia, incluso cuando los problemas externos amenazan con alejarlos. Pero aquí es donde entra algo esencial que debes tener claro.
Este triple poder del rosario no se activa de forma automática. Existe una manera concreta de colocarlo en tu casa y una forma especial de utilizarlo si deseas que su efecto protector se manifieste con toda su fuerza. En breve, te compartiré exactamente cómo hacerlo, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones que el Padre Pío dejó especialmente para las familias. Es momento de dar a conocer esas pautas concretas que él transmitió sobre cómo aprovechar al máximo la fuerza espiritual del rosario en el entorno familiar. No se trata de simples consejos, son instrucciones claras, fundamentadas en su profunda percepción del poder sobrenatural de este instrumento de oración. La primera instrucción tiene que ver con dónde debe estar el rosario dentro del hogar. Padre Pío era muy preciso al respecto. El rosario principal debe colocarse en el corazón espiritual del hogar, que usualmente es la sala o el lugar donde la familia pasa más tiempo unida. No debe estar escondido ni ser un objeto que pase desapercibido. Al contrario, debe ocupar un sitio visible, pero no como adorno, sino como símbolo sagrado. Lo más recomendable es montar un pequeño rincón devocional donde el rosario tenga un papel destacado. La segunda indicación habla de cómo activar su fuerza espiritual. Según el Padre Pío, el rosario debe ser despertado interiormente. Para ello, es necesario que sea bendecido por un sacerdote, pero lo fundamental es que sea reactivado constantemente por medio de la fe viva y la devoción sincera de quienes habitan el hogar. No basta con tenerlo consagrado, hay que tocarlo y rezarlo con respeto y confianza, dándole vida a través de su uso constante. La tercera instrucción trata sobre el uso cotidiano del rosario. Padre Pío subrayaba que debe reservarse un momento específico cada día para rezarlo, aunque solo sea un misterio. Es preferible rezar una pequeña parte con el corazón presente, que intentar terminarlo completo con prisa o distracción. La clave está en la fidelidad, no en la cantidad. Padre Pío también aconsejaba que el ambiente donde se rece el rosario sea un lugar limpio y recogido. Si es posible, encender una vela bendita ayuda a crear una atmósfera propicia. El momento del rezo debe vivirse como un encuentro especial con la Virgen, no como una obligación más del día. Una práctica menos conocida, pero muy significativa, es lo que el Padre Pío llamaba la activación familiar del rosario. Al menos una vez por semana, todos los miembros de la familia deberían tomar el rosario entre sus manos y rezar juntos una Ave María. Este gesto sencillo fortalece el vínculo entre la familia y la protección que ofrece el rosario. Por último, pero no por ello menos importante, está la actitud espiritual con la que se debe tratar el rosario. No se lo debe ver como un objeto mágico, sino como un puente de diálogo con el cielo. Cada vez que lo tengas en tus manos o lo mires, hazlo con la conciencia de que estás tocando algo sagrado, algo que conecta tu casa directamente con el corazón de María. En un momento te revelaré cómo estas indicaciones se enlazan directamente con las promesas concretas que el Padre Pío hizo respecto al poder del rosario. Promesas que, si se cumplen las condiciones necesarias, no fallan en hacerse realidad. Estamos ahora ante una etapa clave de esta revelación. Las promesas específicas que Padre Pío compartió sobre la fuerza del rosario, cuando se utiliza de manera correcta en el entorno familiar, no son meras esperanzas, sino certezas espirituales que él pudo comprobar en numerosas familias que seguían fielmente sus consejos. La primera promesa trata sobre una protección inmediata. Según el Padre Pío,
Desde el momento en que una familia comienza a rezar el rosario conforme a sus recomendaciones, se activa una barrera invisible, aunque completamente real, que protege el hogar. Esta protección no surge poco a poco, sino que se manifiesta de manera instantánea, como si el simple acto de iniciar el rezo con fe encendiera un mecanismo espiritual que pone en marcha esa defensa sobrenatural. La segunda promesa se refiere a la paz en el hogar. Padre Pío afirmaba que en las casas donde el rosario se reza correctamente, comienza a aparecer lo que él describía como el fenómeno de la paz que crece con el tiempo. Al principio, las discusiones se vuelven menos intensas. Luego, los momentos tensos se superan con mayor facilidad. Y finalmente, la familia alcanza una armonía que antes parecía inalcanzable. La tercera promesa habla de la prosperidad integral en el entorno familiar. No se trata únicamente de bienestar económico, sino de una abundancia que se refleja en cada aspecto de la vida familiar. El Padre Pío decía que cuando el rosario se convierte en el centro espiritual del hogar, se abre un canal de bendiciones que influye positivamente en todos los ámbitos. Las relaciones se fortalecen, surgen nuevas oportunidades y los obstáculos encuentran soluciones inesperadas. La cuarta promesa tiene un valor especial: la protección que se extiende más allá del hogar. Padre Pío afirmaba que la protección espiritual que el rosario brinda no se queda dentro de las paredes de la casa, sino que acompaña a cada miembro de la familia allí donde se encuentre. Es como si cada persona llevara consigo una parte de esa defensa invisible, incluso estando lejos de su hogar. La quinta promesa se enfoca en lo que el Padre Pío denominaba la transformación interior. Aseguraba que toda persona que habita en un hogar donde el rosario se reza con fidelidad experimentará un cambio interno profundo, aunque paulatino. Las tentaciones se debilitan, se ve con mayor claridad qué decisiones tomar, y la fe se va fortaleciendo de forma natural. Es muy importante comprender que estas promesas no actúan automáticamente, sino que están supeditadas a un uso adecuado y comprometido del rosario. Requieren de nuestra participación activa y consciente. En breve, te compartiré el componente final necesario para que estas promesas se hagan realidad en tu hogar. Ese componente final que el Padre Pío revelaba a sus hijos espirituales más cercanos lo llamaba el secreto de la perseverancia que transforma. Es la llave que activa plenamente el poder del rosario dentro de la familia. Y aunque parezca algo muy simple, muchos lo pasan por alto al esperar algo más complejo o misterioso. Este elemento esencial es la constancia impregnada de amor. No se trata únicamente de rezar el rosario a diario, sino de cultivar, como decía el Padre Pío, una relación viva con él. Es convertir el rosario de un objeto de piedad en un verdadero miembro espiritual de la familia. Él explicaba que existe una diferencia profunda entre una repetición mecánica y una perseverancia cargada de amor. Cuando una familia mantiene viva esta práctica con fe y cariño, sucede algo asombroso. Cada Ave María se transforma en un ladrillo espiritual que refuerza la protección del hogar. Cada jornada de perseverancia añade una capa nueva de resguardo espiritual. Esta constancia, nacida del amor, posee tres cualidades esenciales que el Padre Pío consideraba fundamentales. La primera es una fe sin vacilaciones. Aunque no veas frutos inmediatos, la fe en el poder del rosario debe mantenerse sólida como roca. Es parecido a sembrar una semilla. El crecimiento tal vez no sea visible al instante, pero hay un cambio silencioso que se gesta por dentro. La segunda característica
es la presencia consciente. Cada vez que tomes el rosario entre tus manos, hazlo sabiendo que estás invocando una fuerza celestial que actúa en tu hogar. Lo esencial no es cuántas avemarías reces, sino la conciencia y el amor con que lo haces. La tercera es la unión familiar. Todos en casa deben comprender que el rosario no es solo una práctica de mamá o una costumbre de la abuela. Es la armadura espiritual de toda la familia. Cada integrante, incluso si solo reza una Ave María al día, suma a esa protección. Este misterio de la perseverancia que transforma es lo que distingue a las familias que viven plenamente el poder del rosario, de aquellas que apenas rozan sus frutos. Es la clave que abre las puertas a todas las promesas que el Padre Pío hizo sobre su poder de resguardo. Hemos llegado a un momento crucial. Todo lo que hoy has comprendido acerca del rosario tiene una razón clara. Despertar en ti la certeza de que tienes a tu alcance una herramienta poderosa de protección espiritual. Como bien decía el Padre Pío, el rosario es el arma para estos tiempos. Haz una pausa y piensa en tu casa, en tu familia. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de una defensa más fuerte? ¿Cuántas veces has deseado vivir con más serenidad, más unión, más amparo espiritual? Ese rosario que quizá está olvidado en algún rincón de tu hogar es la respuesta a esas súplicas. No estamos atravesando tiempos comunes. Las familias enfrentan ataques como nunca antes. La inquietud, el temor, las divisiones y las tensiones parecen multiplicarse sin cesar. Pero el Padre Pío nos dejó precisamente esta arma para resistir en estos tiempos. El rosario no es un objeto del pasado, sino una defensa espiritual pensada para los desafíos del presente. El instante de actuar es ahora. No esperes a que las pruebas se intensifiquen. No esperes a que las tormentas del alma se hagan más fuertes. El rosario es una fuente de poder espiritual que puedes usar desde este mismo momento. Como bien decía el Padre Pío, en cada rosario rezado se halla la respuesta a nuestras dificultades. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, te animo a hacer 3 cosas ahora. Primero, busca ese rosario que tienes en casa. Y si aún no tienes uno, haz lo posible por conseguirlo cuanto antes. Este gesto sencillo es el primer paso para traer protección a tu hogar. Segundo, piensa en 3 personas que necesiten sentirse amparadas y comparte este mensaje con ellas. Mándales este video directamente. Como decía el Padre Pío, la caridad espiritual es la más valiosa entre todas. Tercero, escribe en los comentarios: Virgen María, protege mi hogar. Este pequeño acto de fe abrirá una fuente de bendiciones especiales para ti y tu familia. No lo olvides. El rosario no es una idea bonita, es una fuerza real que ha acompañado y protegido a familias enteras por generaciones. Padre Pío no solo nos habló de esto, nos dejó un camino claro de fortaleza y resguardo espiritual, accesible para cada hogar que quiera acogerlo con sinceridad. Que la Virgen María, por medio del Santo Rosario, extienda su manto de protección sobre ti y los tuyos. Que cada Ave María que reces sea un escudo de luz que resguarde a quienes amas.